Les pido una sentida disculpa, tuve una actividad en la Universidad Iberoamericana en León y salí a las 6 de la tarde de allá para acá pensando que en 3 horas sin problema podría llegar, pero hay dos tramos muy largos que están en reparación de la autopista y fue infernal aquello. Pero bueno, agradezco muchísimo su paciencia y que estén todavía por aquí para que hablemos del tema que se nos asignó para el día de hoy, que son luces y sombras de la democracia. Y bueno, pues aprovechando ahorita estas 3 horas en la autopista, aproveché para escuchar algunos podcasts que me gusta oír de la BBC de Londres sobre el tema de la democracia. Y uno de ellos abrió con aquella famosísima frase de Winston Churchill que define a la democracia como la peor de todas las formas de gobierno, salvo todas las demás. Y me parece que esa frase tan simpática del primer ministro británico nos ayuda a retomar el título más formal que se nos propuso para el día de hoy: luces y sombras, cosas buenas y cosas malas. Y en esa medida me gustaría comenzar esta charla proponiendo una primera aproximación al tema de la democracia de carácter etimológico. La palabra democracia viene del griego, como todo el lenguaje político que utilizamos, pues lo heredamos de los fundadores de nuestra cultura. Quería ver si había no pasa nada. Y significa el gobierno de la mayoría, leemos y creados, o el gobierno del pueblo. Y cuando uno estudia, como algunos de los aquí presentes, derecho, pues llevamos materias donde estudiamos este tipo de temas bajo rubros como por ejemplo el de teoría del Estado. Yo recuerdo cuando estudié la carrera, mi profesor de teoría del Estado me explicó que a la hora de analizar la manera en la que nos organizamos políticamente, pues encontrábamos muchas posibilidades para esa organización. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. No podemos vivir al margen de un grupo de otros seres humanos. Necesariamente nos tenemos que organizar bajo algún tipo de estructura política. Pero si bien nuestra naturaleza así nos lo demanda, y necesariamente tenemos que vivir bajo un modelo de organización donde hay algún tipo de estructura de gobierno, esa naturaleza no dicta que haya una manera de gobernarnos adecuada y que por lo tanto existen muchas formas válidas de gobierno. En un curso de teoría del Estado se desarrolla este concepto: formas de Estado y formas de gobierno. Y bajo el rubro de formas de gobierno se nos explica que de lo que se trata es de comprender que las estructuras conforme a las cuales se ordena a la sociedad pueden, insisto, estar construidas de maneras muy distintas. Y a lo largo de toda la historia de nuestra cultura hemos tratado de responder a la pregunta de, bueno, ¿y cuál es la mejor de todas esas formas de gobierno? ¿Cuál es la mejor de todas esas maneras posibles para estructurar a la sociedad? Y desde los primeros grandes pensadores de nuestra cultura nos topamos con lo que se conoce como clasificaciones de las formas de gobierno. Platón propone la suya. Aristóteles propone una particularmente famosa, que me va a permitir explicarles brevemente. Aristóteles se dice: ¿de cuántas maneras se puede organizar un gobierno? Y yo, bueno, pues de entrada, me parece que para poder responder esa pregunta tenemos que tomar en cuenta dos criterios: un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo. Criterio cuantitativo: respondamos a la pregunta de cuántos gobiernan. Y hay 3 posibles respuestas: uno, pocos o muchos. Criterio cualitativo: respondamos a la pregunta de a favor de quién gobierna. Y Aristóteles dice: bueno, pues una de dos: o gobiernan a favor de todos, y por lo tanto es una forma buena de gobierno, o gobiernan a favor de una parte de la sociedad, que incluso puede llegar a ser la mayoría, pero al final del día es una parte, no la totalidad de la sociedad, y por lo tanto es una forma mala de gobierno. Y entonces con estos 2 criterios empieza a ser una especie de clasificación diciendo, bueno, ¿cómo se llama aquella forma de gobierno donde uno gobierna a favor de todos? Ustedes díganme. ¿Uno a favor de todos? O sea, aquella forma de gobierno donde uno gobierna y es una buena forma de gobierno. La democracia. ¿No? ¿Uno solo? ¿Gobierno? La monarquía.
uno a favor de una parte y por lo tanto una forma mala de gobierno, ¿eso cómo se llama? La dictadura. Él le llama tiranía. Entonces, puede haber monarquías o tiranías, ambas responden al mismo principio cuantitativo, pero distinto principio cualitativo. Y luego dice, puede haber un gobierno de pocos a favor de todos. ¿Y eso cómo se llama? Democracia. Él le llama aristocracia. El gobierno de los mejores, de un grupo pequeño, particularmente privilegiado, que velan por el bienestar, por el bien común de toda la colectividad. Eso es una aristocracia. Si en cambio es pocos a favor de una parte, ¿eso cómo se llama? Él le llama oligarquía. Y esa es una forma mala de gobierno. En tercer lugar, tercera posibilidad cuantitativa, ¿qué pasa cuando gobiernan muchos a favor de todos? ¿Eso cómo se llama? Él le cita el nombre de politeísmo. Nosotros ordinariamente nos referimos a eso como democracia. Y la forma de donde gobiernan muchos a favor de una parte, que es una forma mala de gobierno, él la denomina democracia, nosotros la llamamos demagogia. ¿Ok? Entonces, de entrada, hay muchas maneras distintas de organizar a las polis griegas, dice Aristóteles. Y muchas de ellas son buenas y muchas de ellas son malas. No hay una sola buena, no hay una sola mala. Pueden ser monarquías, aristocracias y democracias y todas ellas ser buenas, o pueden ser tiranías, oligarquías y demagogias y todas ellas ser malas. Ahora, a continuación dice Aristóteles algo muy importante para nuestro tema. Dice, el problema está en que estas formas que acabo de describir, las así denominadas formas simples de gobierno, tienen una deficiencia grave, incluso en el caso de las buenas, que al no tener ningún contrapeso, el monarca fácilmente se puede volver tirano, la aristocracia fácilmente se puede volver oligarquía y la democracia fácilmente se puede volver demagogia. Por eso, incluso las formas buenas de gobierno, en el caso de las formas unitarias, pues no son las más convenientes. Y entonces propone un segundo tipo de formas de gobierno, las que él denomina mixtas. Allí donde el poder no recae en un solo grupo o persona, sea uno, pocos o muchos, sino que el poder está repartido entre distintas instancias políticas, en algunas de las cuales participan pocos, en otras participan muchos, y en la combinación se encuentra un sistema, hoy diríamos, de pesos y contrapesos, que le permite a esa determinada sociedad gobernarse adecuadamente, con los correctos controles para que nadie abuse del poder. Y que no suceda esto, que en las formas simples sucede con mucha facilidad, de que el monarca se vuelve tirano, la aristocracia se vuelve oligarquía, la democracia se vuelve demagogia. Bueno, decíamos que a lo largo de la historia de nuestra cultura ha habido muchas clasificaciones como la aristotélica. La clasificación aristotélica es muy hermosa porque en su propio planteamiento nos ayuda a ver cómo para Aristóteles la moral era algo particularmente importante al momento de evaluar la política. Había formas buenas y formas malas, moralmente buenas y moralmente malas, en la medida en la que atendían a los intereses de la totalidad de la sociedad o no. Con el paso del tiempo, esta clasificación va a ser sustituida por otra. Y esas nuevas clasificaciones, en un primer momento, se caracterizan por no tener ya ese referente ético. Particularmente famosa en el Renacimiento es la clasificación de las formas de gobierno de Maquiavelo. Maquiavelo se queda solamente con el criterio cuantitativo y al inicio del Príncipe dice: todos los estados han sido una de dos, o monarquías o repúblicas. Y las repúblicas, es decir, están gobernadas por uno, monarquías, o están gobernadas por un grupo de personas, y pueden ser de dos tipos. Si están gobernados por unos cuantos, pues son repúblicas aristocráticas, y si están gobernados por muchos, son repúblicas democráticas. Adiós a la distinción entre formas buenas y formas malas, entre buenos gobiernos y malos gobiernos. Para Maquiavelo será buen gobierno aquel que es eficaz. Y para poder ser eficaz, pues tendrá que saber echar mano tanto del bien como del mal. Y ante la pregunta de qué conviene que un gobernante sea odiado, amado o temido, pues él dice:
conviene que ordinariamente sea amado, pero no debe de tener miedo a ejercer la fuerza y a actuar violentamente y a sembrar miedo entre sus gobernados para ser temido y por lo tanto obedecido. En fin, y comienza una tradición que llamamos moderna en política, que es más bien en la que nosotros nos encontramos inscritos. Con el paso del tiempo, en el siglo XX, nos enseñaban a los abogados, y nos enseñan, hay otra clasificación particularmente importante, alguien que la simplifica todavía más, un jurista austríaco de nombre Hans Kelsen, que dice, mira, no te hagas bolas, hay dos modelos, hay dos formas de gobierno. Las democráticas, que se construyen de abajo hacia arriba, y las autocráticas, que se construyen de arriba hacia abajo. Nada más. Hoy en día, la clasificación es muy variable, y nos topamos al leer cualquier cantidad de modelos constitucionales con una enorme variedad de formas de gobierno. Y nos damos cuenta de que esta reflexión originaria de Aristóteles sigue siendo relevante, porque nos plantamos ante formas de gobierno como por ejemplo el presidencialismo norteamericano, o nos plantamos con una forma de gobierno como la monarquía constitucional inglesa y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor el presidencialismo de los Estados Unidos o este otro modelo de carácter constitucional pero monárquico que los ingleses han venido cultivando a lo largo de siglos? Y la respuesta es que el presidencialismo norteamericano es bueno para los norteamericanos y la monarquía constitucional es buena para los ingleses. Y a ambos les ayuda a ser pueblos felizmente gobernados que viven en libertad, con sus asegúnes, obviamente. Y el problema es que si se las cambias, se matan. Porque resulta que la manera en la que construimos los modelos de gobierno tiene que ser adecuada para el pueblo concreto al que se está gobernando, a la luz de su historia, a la luz de sus condiciones, a la luz de la situación en la que está existiendo en un momento histórico determinado. Y al mismo tiempo podemos hacer un juicio como el siguiente. Bueno, si ambas son buenas en sus respectivas circunstancias, ¿qué es lo que las hace buenas? ¿Por qué podemos saber que estos dos modelos, ambos de carácter democrático, pueden ser denominados como modelos buenos? Doy un paso ahora, me alejo de la teoría del Estado, de la teoría política, y doy un paso a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nos explica eso bajo el concepto de los principios rectores de la sociedad. La Iglesia, en este compendio de doctrina social, nos dice desde un primer momento que la política es el ámbito de la razón práctica, donde la inteligencia humana, en el seno de colectividades enteras, tiene que encontrar soluciones comunes a problemas comunes. Y lo que funciona para un país no necesariamente funciona para el otro. No obstante, siendo todos seres humanos dotados de una dignidad intrínseca, teniendo todos una sociabilidad natural, pues es pertinente encontrar algunos principios que tienen que ser comunes a todas las formas buenas de gobierno. Entonces la doctrina social nos habla de los principios del bien común, nos habla del principio de participación, nos habla del principio de solidaridad, nos habla del principio de subsidiariedad, nos habla del destino universal de los bienes, etc. Entonces, construyas como construyas tu modelo de organización política, es necesario que responda a estos principios básicos sin los cuales no se puede construir una sociedad racionalmente. Cualquier forma de gobierno que no cumpla con estos criterios fundamentales seguramente será una forma autocrática y opresiva, o al menos será tan deficiente que no podrá cumplir con su fin básico, que es el de generar las condiciones necesarias para que la gente se pueda desarrollar. Bien, pero volvamos al tema de la democracia. Además de esta distinta manera de aproximarnos a las formas de gobierno que va cambiando a lo largo del tiempo bajo estas clasificaciones como las que acabo de describir, hay otra distinción importante que se suele hacer cuando se habla de democracia. Los griegos la inventaron, pero la manera en la que ellos la vivían es radicalmente distinta a la manera en la que nosotros la vivimos. Y por eso se suele hablar de la democracia de los antiguos y de la democracia de los modernos. Y en el ínter, entre la antigüedad clásica y la modernidad ilustrada, pasaron siglos y siglos y siglos en donde la democracia fue muy mal vista, en donde toda forma de participación ciudadana era vista como el origen de un desorden y de un caos que hacía que fuese imposible generar condiciones de desarrollo para un pueblo.
y por lo tanto la humanidad se acostumbró a otros modelos de organización política. Durante el antiguo régimen, es decir, este periodo con el que nace lo moderno, la época en la que nosotros vivimos, lo que rigió fue la monarquía absoluta. Ese era el modelo bajo el cual se organizaban las sociedades políticas. Y fue en contra de esas monarquías absolutas que en los siglos XVIII y XIX, en todo Occidente, se comenzaron a hacer grandes revoluciones para destruir los sistemas autoritarios y construir sistemas abiertos a la participación. Hoy diríamos, simplificándolo mucho, construir sistemas democráticos. Pero esas democracias, insisto, son muy distintas a las griegas. Son las democracias modernas. ¿De dónde nacen las democracias modernas? De las grandes revoluciones. 1688 en Inglaterra, la destrucción de la monarquía absoluta y la constitución de Inglaterra como un sistema parlamentario. 1776 en los Estados Unidos, el inicio de su guerra de independencia y el establecimiento de la primera república presidencialista de la historia. 1789 en Francia, 1848 en toda Europa con la primavera de los pueblos, y antes de eso, pues nuestros movimientos de independencia en América Latina, que no fueron otra cosa que el rompimiento con un sistema autoritario, con un sistema de monarquía absoluta y el intento de construir un tipo distinto de organización política. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos? Bueno, pues se suele decir que mientras que la democracia de los antiguos era una democracia directa, la democracia de los modernos es una democracia representativa. En las polis griegas, los ciudadanos tenían como derecho el participar en la iglesia, en la asamblea, en la reunión común de todos los ciudadanos, donde se tomaban todas las decisiones públicas relevantes. Y en cambio en la modernidad, en un momento histórico en el que ya no estamos organizados bajo modelos de ciudades, sino hemos creado una nueva manera de organizarnos, que se llama el Estado moderno, que se caracteriza por tener un territorio vastísimo y una población amplísima, haciendo con ello imposible la participación de todos por igual en una asamblea, pues es necesario que escojamos representantes. Y bajo la clave de esta lógica de que el poder ya no va a recaer en uno, sino que el poder va a recaer en el pueblo, que va a elegir a sus representantes para que lo gobiernen, fue que se hicieron estas revoluciones de las que hablaba y se empezó a caminar por el camino que nos trae hacia las democracias contemporáneas. Entonces la democracia moderna nace en oposición a estos sistemas donde las tres funciones básicas del gobierno, legislar, juzgar y decidir o ejecutar conforme a la ley, recaían en una sola persona, el monarca absoluto. Entonces es en rebelión en contra de esos monarcas que nacen estas democracias, y por la complejidad de nuestro sistema estatal, pues esas democracias nacen bajo un modelo representativo. Un paréntesis cultural. En algún momento de nuestra vida, alguna buena maestra en la primaria, secundaria, preparatoria, pues nos explicó que ustedes y yo pertenecemos a esta cultura que se llama la cultura occidental. Y nos dijo que esa cultura, poco no, de esto sí se van a acordar, tenía un origen greco-latino, judeo-cristiano. Eso nos explicaron. Y por lo tanto, pues aquí entendemos muy bien por qué a la hora de hablar de política, pues tenemos que hacer en primer momento referencia a los griegos, porque ahí nació toda la evolución de los sistemas de organización política hasta llegar a nuestros días que nos conciernen a nosotros. Y esa maestra nos debe de haber enseñado también, o a lo largo de los años, varios maestros nos deben de haber enseñado, que en esa evolución histórica hemos pasado por distintas etapas. Y entonces nos explicaban que nuestra historia primero pasó por una cosa que se llama la antigüedad clásica, donde venían los griegos y los romanos. Y una vez que se colapsó Roma en el 476 después de Cristo, entramos en un largo periodo histórico que dura prácticamente 1000 años y que nuestros maestros llaman la Edad Media, del 476 al 1450. Y a partir de 1453, nos decían en la escuela, pues entramos en un periodo que se llama la modernidad. Y la modernidad, a su vez, esto ya probablemente nos lo enseñó un profesor un poco más sesudo en la secundaria o en la prepa, se divide en dos. El antiguo régimen, que va de 1453, caída de Constantinopla, a 1789, la Revolución Francesa, y que es precisamente la etapa en donde dominan las monarquías absolutas.
Y luego ya con las revoluciones se acaban las monarquías absolutas y surgen los sistemas que ahora tenemos. Ya mencionamos dos, monarquías constitucionales y repúblicas presidencialistas. Hay otro modelo muy importante que es el de las repúblicas parlamentarias. Y muchos de los países occidentales se organizan bajo uno u otro. También ha habido otros modelos que han competido en contra de los modelos que tienen en su corazón la clave participativa, si no es que netamente democrática, como lo fue en los años 30 el nacionalsocialismo, los fascismos en general, y entre 1917 y 1991, pues todo el fenómeno que conocemos como el comunismo. Y a esto volveremos probablemente un poco más adelante. Entonces ya está, ¿no? Eso nos explicaba la antigüedad clásica, la media modernidad. Hay quienes hoy nos hablan de que la modernidad ya se agotó, que este gran sueño de liberación que comenzó con los grandes cambios del Renacimiento y que adquirió su momento ideal a partir de la Ilustración y las revoluciones, se ha agotado ya. Y que ya nadie cree realmente que la ciencia, que la razón científica nos va a salvar como humanidad. Y por lo tanto hemos entrado en una nueva etapa que solemos llamar como posmodernidad, posterior a la modernidad. Muy bien. Entonces, desde la perspectiva política, esa larga historia también conlleva una constante transformación en los modelos de organización política. Los griegos se organizaban con sus ciudades-estado, como nos enseñaron en la escuela, sus polis, que eventualmente fueron todas absorbidas por el Imperio Macedónico, que a su vez eventualmente fue absorbido por la Civitas Romana. Y así es como se organizaron los romanos, como ciudadanos de una misma, como miembros libres, participantes de los destinos de una misma ciudad. Y una vez que se colapsa esa ciudad, se colapsa Roma, comienza un larguísimo periodo muy interesante, que insisto, a nosotros nos dijeron que era una etapa intermedia, si no es que nos decían que es una edad oscura, que ahí en realidad no pasó nada importante, y no fue sino hasta que renace, siglo XV, el Renacimiento, la cultura clásica, que el mundo vuelve a avanzar. Y eso es mentira, porque la Edad Media, en toda su extensión, fue un periodo muy complejo, donde al inicio y al final, sin lugar a dudas, hubo momentos de colapso civilizatorio. La temprana y la baja Edad Media sí son, sin lugar a dudas, épocas de decadencia. Pero en medio hay un largo periodo que comienza en el 843 después de Cristo y termina en 1303, que se llama la Alta Edad Media, que es una época de florecimiento, donde se sientan todas las bases del mundo en el que hoy estamos viviendo. A lo largo de toda esa etapa, ¿quién gobernaba? ¿Cómo se organizaba el poder? Bueno, pues resulta que el poder se organizaba de una manera muy distinta como lo organizamos hoy, que es a lo que quiero decir. Hegel, a la hora de reflexionar sobre cómo se organizaba el poder en la Edad Media, le llama a aquello la poliarquía, la multitud de poderes, la pluralidad de poderes. En la Edad Media no mandaba uno, sino muchos. En teoría mandaban el emperador para todos los efectos políticos y el papa para todos los efectos espirituales. Y debajo del emperador estaban los monarcas, y debajo de los monarcas toda la nobleza feudal y las ciudades libres y los gremios, etc. Debajo del papa en teoría estaban los obispos, y debajo de los obispos el resto de su presbiterio, y ya está. Pero en la práctica no funcionaba así, funcionaba exactamente al revés. Y por eso, en su primera etapa, a la Alta Edad Media, le llamamos feudalismo, porque los que realmente tenían el poder eran los feudales. Y conforme aquello va avanzando, los poderes se van equilibrando y repartiendo. ¿Ya llegaste? Y tanto poder tenían unos como otros. Poderosos eran los emperadores para ciertos efectos sobre ciertas personas. Poderosos eran los monarcas, poderosos eran los papas, los obispos, los cabildos de las ciudades libres, los gremios, los organismos que gobernaban las universidades. Todos tenían poder, cada uno se daba su propio derecho, cada uno tenía sus propios tribunales, y unos y otros se nivelaban entre sí para el ejercicio del poder. Ese modelo de organización se colapsa con la llegada de la modernidad. Surge un gran cambio, el surgimiento del Estado moderno o Estado soberano. En algún momento de nuestra vida nos empezaron a hablar de estos conceptos: la soberanía nacional, la idea de un Estado soberano, de un sistema de organización política donde hay una soberanía claramente constituida. Es la idea de que nada de que el poder esté repartido entre muchos, el poder está centrado en una sola instancia de gobierno.
Durante la primera etapa en la historia del Estado moderno, esa única instancia de gobierno era el monarca. En él recaían todas las funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. Y no es sino hasta, como lo veíamos, ya bien entrados en la modernidad, que vienen las revoluciones para arrebatarle ese poder a los monarcas. En algunos casos les imponen un marco constitucional, en otros de plano los matan. Pensemos en Luis XVI y María Antonieta, en el caso francés, por poner un ejemplo. Y sustituyen ese gobierno con un gobierno que está marcado por distintas características. Una de ellas es la división de poderes. El poder ya no va a recaer en una sola persona, va a recaer en muchas. Esto inicia un proceso que podemos denominar, y a partir de aquí ya solo voy a hablar de democracia, ya no voy a hablar de estos antecedentes, que podemos denominar la biografía del Estado moderno, porque en estos 500 años en que hemos tenido gobiernos soberanos donde el poder está centralizado, pues hemos visto cómo ese modelo ha pasado por muchas etapas. El primero, ya lo hemos mencionado muchas veces, es la etapa del absolutismo monárquico. Luego vienen las revoluciones, y esto es muy importante, porque lo que sustituye directa, inmediatamente, en el siglo XIX principalmente, a los grandes monarcas absolutos no son sistemas democráticos. Las grandes revoluciones no las hizo el pueblo. Las grandes revoluciones las hizo la burguesía, que estaban hartos de que los monarcas y los nobles no los dejaran participar de la toma de decisiones públicas. Y son ellos, ilustrados, los que movilizan a las fuerzas sociales para poder conseguir derrocar a la monarquía absoluta y establecer un sistema que los beneficia a ellos. Y por eso, en la biografía del Estado moderno, el Estado absolutista no lo sustituye el Estado democrático, sino el Estado liberal burgués. Un modelo que a quien beneficia es a los ricos. Y ese modelo va a dominar durante todo el siglo XIX. Ese Estado liberal burgués sí establece un sistema de lo que denominamos Estado de Derecho, sí pone marcos constitucionales y reglas para que nadie pueda usar el poder de manera arbitraria. Pero toda la lógica interna y en particular la labor legislativa recae en manos de un grupo muy pequeñito que se encarga de que todas las leyes y todos los procesos consagren como el valor más importante la propiedad privada. Dice Paolo Aurosio, un estudioso de estos temas. Y así duramos a lo largo de todo el siglo XIX. Pero resulta que paralelamente está habiendo una verdadera revolución social previa a una manifestación política. Porque las revoluciones políticas de los siglos XVIII, XVII y XVIII no fueron las únicas. Resulta que en 1760 surge además otro fenómeno que va a cambiar la historia y va a afectar nuestras vidas eventualmente, que es la revolución industrial. Se perfecciona la máquina de vapor. Y eso va a provocar que los que antes vivían esparcidos en el campo, inconexos y difíciles en lo que se refiere a ser organizados, que eran los pobres, repentinamente se descubren todos viviendo en el mismo lugar, trabajando en las mismas fábricas y trabajando bajo unas condiciones de vida innombrables. Y los que antes estaban ahí repartidos y no podían ser una fuerza política importante porque no se podían coordinar en el tiempo, de repente estando ya todos reunidos en el mismo lugar y viviendo estas injusticias tan terribles, se descubren interesados en organizarse. Primero lo hacen bajo la figura de sindicatos y después bajo la figura de partidos políticos. En cuanto a sindicatos, piden el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales que les permita pues, que se vele por su dignidad en el contexto de la revolución industrial. Y estos partidos políticos, o grandes grupos políticos, lo primero que empiezan a pedir es el derecho universal al voto. Porque a lo largo de todo el siglo XIX, donde dominaba la burguesía, podía votar quien fuese, siempre y cuando demostrase que era un propietario y tuviese suficiente dinero para poder pagar la cuota que en los diferentes estados se requería para poder participar en las elecciones. Es decir, en un sistema donde podía votar cualquiera siempre y cuando fuera rico. Luego entonces votaban muy pocos. A finales del siglo XIX, con el surgimiento de estos partidos y movimientos sociales, surge la fortísima tendencia a exigir el reconocimiento del voto universal. No el voto censitario, sino el voto que se le reconoce a todos. Y al inicio comienza a haber un reconocimiento que beneficia solamente a los varones mayores de edad. Y no es sino hasta la primera mitad del siglo XX, más o menos hasta mediados del siglo XX, que las mujeres también empiezan a gozar
del derecho de poder participar en un sistema que deja de tener un corte aristocrático, como eran los que emanaron de las grandes revoluciones que derrocaron al absolutismo monárquico, y se comienzan a construir los primeros estados democráticos, bajo una lógica no de democracia directa, sino de democracia representativa. Hombres y mujeres libres, mayores de edad, van a las urnas para escoger a sus representantes. Y lo hacen de manera periódica. Y los que ejercen el poder lo ejercen en instancias de poder divididos, legislativo, ejecutivo, judicial, que se controlan los unos a otros. Los norteamericanos, buscando crear más pesos y contrapesos, además inventan el sistema federalista que nosotros tenemos. Entonces, no solamente hay 3 tipos de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino además hay niveles de gobierno, y eso también nos lo enseñaron en nuestras clases de civismo, ¿no? El nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal, y entonces surge un entramado de poderes integrados por personas a las que elegimos para que nos gobiernen, que se controlan los unos a los otros y atienden a las necesidades del pueblo. Y la lógica aquí es que, siendo elegidos por el pueblo, tienen que servir al pueblo. Es muy famosa, medio cursi, la definición que Lincoln da de la democracia, ¿no? Como un gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. O sea, el pueblo elige entre el pueblo a sus representantes sirven al pueblo. Y pues rimbombantemente a nuestro presidente le solemos llamar así, ¿no? El primer mandatario, el primero de entre todos esos a los que elegimos, que tiene la mayor responsabilidad de velar por el bien común y por lo tanto gobernar a favor de todos nosotros. Y así surge este sistema que denominamos democrático. Entonces, en la biografía del Estado moderno pasamos de la monarquía absoluta al Estado liberal burgués, al Estado democrático. La llegada del Estado democrático no fue fácil y originó el surgimiento de los partidos políticos que hoy tenemos. El primero de los países que creó el sistema que hoy seguimos emulando en los demás fue Inglaterra. Y en Inglaterra jugó un papel muy importante un señor que se llama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham se topa con la discusión entre los lores y los distintos miembros del Parlamento inglés de la época sobre si le daban o no el voto al pueblo, al populacho, a los pobres. Es que si les damos el voto a ellos, van a tomar una serie de decisiones irresponsables y van a destruir el buen orden de nuestra economía y de nuestro gobierno. Por eso solamente dejamos que voten los que tienen propiedad, son los que tienen algo que perder, luego entonces son los que pueden votar responsablemente. Y Bentham les dice, a ver, no sean amor, ellos son más, y si no les damos el voto por las buenas, lo van a arrebatar por las malas. Entonces mejor lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el voto a todos, y vamos a crear un sistema que nos permita controlar aquello para evitar el caos. Y esa es la lógica con la que se crea el sistema de partidos políticos modernos. O sea, mira, no vamos a controlar quién vota, centrémonos en controlar por quién vota. Vamos a crear una determinada serie de partidos que compitan entre ellos, pero no vamos a dejar entrar en la competencia a aquellos partidos cuyos representantes, si son electos, destruirían nuestro sistema. Por eso durante décadas los partidos comunistas, por ejemplo, estuvieron prohibidos, porque de ser electos esos sí iban a destruir el sistema de propiedad. Mientras uno respetara el derecho sagrado a la propiedad, podía estar más a la izquierda o más a la derecha, pero podía seguir jugando el mismo juego. Bueno, pues hagamos partidos de izquierda o de derecha. ¿Cuál es la distinción entre unos y otros? Simplificándolo. Los partidos de izquierda son aquellos que dicen, podemos transformar el mundo. Ya hemos arrebatado el poder que antes tenían los monarcas absolutos, nos hemos dado reglas para que nuestra sociedad sea justa y ahora vamos a construir una sociedad donde todos podamos beneficiarnos de esa libertad. ¿Y a quién le corresponde conducir ese proceso? ¿Quién es el responsable de que todos los miembros de este organismo político se beneficien de la vida pública? El primer responsable del buen orden de la sociedad y de la prosperidad de la sociedad es el gobierno, el Estado. Entonces, si algo sale mal, ¿de quién es culpa? Del gobierno, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad de izquierdas, ¿ok? En el ámbito de lo que llamamos las derechas, la lógica es distinta. Hemos creado condiciones de libertad para que cada quien asuma la responsabilidad de sacar su propia vida adelante. Y por lo tanto el encargado de velar por la libertad y la prosperidad de los pueblos son los individuos que los conforman. Son las propias personas las que tienen que asumir la responsabilidad de sacar su vida, cueste lo que cueste, y de cuidar en primera instancia a su familia, y nada de echarle la culpa al gobierno.
Si los hijos no tienen que comer, pues que los padres se pongan a trabajar. Son los primeros responsables de velar por eso de los hijos. Porque si todos nos podemos a pedirle y a pedirle y a pedirle al gobierno, jamás va a haber dinero que alcance. Y la manera en la que nos relacionamos todos esos individuos que somos responsables para poder generar prosperidad se llama el mercado. Entonces, la derecha cree que son los individuos organizados bajo la figura del mercado los que van a generar la prosperidad. La izquierda cree que es el Estado que tiene la capacidad de ordenarlos a todos para generar la prosperidad. Entonces hay partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha. Hoy en día esas categorías, después de la caída del muro de Berlín, pues empiezan a difuminar y van perdiendo relevancia. Y todos los partidos se van corriendo más bien hacia el centro, ¿no? Centro izquierda, centro derecha, y cada vez son más indistinguibles, cada vez se parecen más. Su capacidad de distinguirse es muy limitada. Y todo esto en el marco de una democracia naciente, donde ya no solamente son los ricos, o ya no solamente son los hombres los que toman decisiones públicas, sino todos los ciudadanos, que por lo tanto son los mayores de edad, hombres y mujeres, por igual participan en la toma de decisiones públicas. Y lo hacen ejerciendo el voto activo y pasivo. Activo, ir y votar para elegir a mis representantes. Pasivo, proponerme para yo ser electo como representante del pueblo. Bien, entonces, en esta lógica, nos topamos con algo que es radicalmente novedoso. Fareed Zakaria, un periodista e intelectual norteamericano que a mí me gusta mucho seguir, en un libro que se llama El futuro de la libertad, que vale muchísimo la pena leer, dice: tenemos que ser conscientes de que este modelo que hoy celebramos, que hoy en el mundo es visto, o durante mucho tiempo fue visto como el modelo ideal, es un modelo novedoso. Y que siendo un modelo terriblemente novedoso, todavía no sabemos si va a dar resultados o no. Es más, después de algunas décadas de un éxito muy patente, al que volveré en un momento, resulta que este modelo pues, cada vez está empezando a despertar más suspicacias por uno y otro lado. Y hoy tiene un gran competidor, que ya estoy cambiando de autor, no es Zakaria, sino un editorial que salió la semana pasada de The Economist, que se llama ¿Qué está mal con la democracia? Pues ese gran competidor es China. Al momento de decir, oye, hay otras maneras de organizarse políticamente. En China no hay libertad política, no hay libertad, voto activo, voto pasivo, es un sistema meritocrático donde solamente unos cuantos toman decisiones, pero se ha logrado construir de tal manera que está haciendo ricos a todos. Y China tiene unas tasas de crecimiento envidiables y ha sacado a más gente de la pobreza en los últimos 30 años de lo que la humanidad entera ha conseguido con sistemas democráticos. Entonces, ¿no será que debemos de darle la espalda a la democracia y entrar en sistemas que están dirigidos de forma más bien autocrática para poder conseguir ese desarrollo que de otra manera no podemos conseguir en sociedades que son tan conflictivas como las democráticas, donde todo el mundo se pelea? Bueno, pues hoy estamos viendo cómo esa democracia está siendo profundamente cuestionada. Pero vuelvo a Zakaria. Zakaria dice, otra vez, esto que estamos viviendo ahorita, esta democracia, es novedosísima, novísima. Nunca había existido antes. Apenas hace, pues acabamos de celebrar 50 años del voto femenino, si no mal recuerdo, ¿no? Es decir, apenas hace 50 años este modelo no existía, ahora existe. Tenemos que observarlo con mucho detenimiento y tenemos que velar porque permanezca funcionando dentro de ese sistema todo el sistema de equilibrios que hace que una democracia, que es algo tan delicado, funcione bien. Bueno, entonces, ya he hablado 35, 40 minutos, estoy a 10 minutos de callarme o menos. Vamos a y preguntas y respuestas y nos vamos. Entonces, luces y sombras de la democracia. En este artículo del que les hablaba, que está mal con la democracia, de The Economist, comienza diciendo una serie de luces. Menciona 3. Primero, en promedio, las democracias son más ricas que los países no democráticos. Los países democráticos son más ricos, tienen mejores condiciones de vida que los países no democráticos. Segunda gran ventaja de los sistemas democráticos. Es mucho más fácil que un sistema no democrático entre en la guerra
genere un conflicto armado, cause un gran desaguisado internacional a un país democrático. Los países democráticos, y por ejemplo todo lo que hemos visto, cómo ha evolucionado la Unión Europea en la segunda mitad del siglo XX, pues ha logrado mantenerse en paz después de siglos y siglos y siglos de enfrentamiento fratricida y constante. La historia de la Europa, desde 1518, inicio de la Reforma Protestante, hasta 1945, era de sangre constante, permanente. No paraban de matarse, ingleses contra franceses contra alemanes contra... Todos se mataban contra todos. Y de repente, en el momento en que todos se van volviendo democracias funcionales, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a establecer vínculos entre ellos que fortalecen los principios democráticos, Europa se pacifica. Y la humanidad a su alrededor dice: yo quiero eso. Y la democracia, durante la segunda mitad del siglo XX, se convierte en la gran aspiración de infinidad de pueblos que estaban siendo gobernados por dictaduras tanto de izquierdas como de derechas. Tercer gran luz de la democracia, ¿no? Entonces, lo primero es: genera condiciones de prosperidad. Lo segundo es: lo hace en condiciones de paz, evitando conflictos internacionales, generando una lógica de cooperación en lugar de una lógica de enfrentamiento. Tercero, le permite a los ciudadanos que forman parte de esas colectividades pensar, expresarse y actuar libremente, decidiendo su futuro y el de sus hijos de forma autónoma, quitándole a alguien la capacidad de poder decidir sobre ellos y sobre su destino arbitrariamente. Y aquello pues nos suena maravilloso. Yo le sumo un cuarto argumento, que no viene aquí en el artículo, pero que se suele esgrimir, que es el de que es este sistema que puede estar lleno de imperfecciones, pero al menos nos permite quitar pacíficamente a los malos gobernantes cada determinado tiempo. El sistema democrático tal vez te lleva a tener unos gobernantes terribles, pero por lo menos a los 3, 4 o 6 años se van. Y se van sin la necesidad de tomar las armas y volver a hacer una revolución mexicana para sacar al dictador. Entonces, esa capacidad de darnos transiciones políticas pacíficas es una de las grandes ventajas de los sistemas democráticos. Las sombras de la democracia. Bueno, perdón, quiero hacer un paréntesis rápido. Resulta que la democracia solita es bien peligrosa. Si solamente lo tomamos como el principio de gobierno de la mayoría y ya está, la democracia inmediatamente, fácilmente, como lo intuía Aristóteles, puede pasar de democracia a demagogia y destruirse. Hace poco estuve en un curso que daba un profesor italiano, Rocco Giuliani, que decía: recordemos que no son los tiranos los que asesinan a la democracia, sino que la democracia siempre comete primero suicidio y luego llega el tirano y gobierna donde aquello ya está muerto. Entonces, una democracia que no tiene una serie de límites se convierte en un mecanismo destructivo. Y eso nos permite establecer otra diferencia conceptual importante. Entonces, ya hablamos de la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Bueno, pues dentro de la democracia de los modernos es muy importante la distinción entre una democracia liberal y una democracia no liberal. Donde liberal es utilizado en un sentido muy estricto. Una democracia, vamos a decirlo así, con límites. ¿Qué es una democracia liberal? Pues es aquella donde sí rige el principio de la decisión de la mayoría. Las decisiones las toman los representantes que elige la mayoría. Pero ese no es el único principio. Resulta que además esos representantes no pueden hacer lo que quieran, sino que están gobernados bajo el derecho. Son estados de derecho. Tienen modelos constitucionales. Y dentro de esos modelos constitucionales hay catálogos de derechos humanos. Es decir, hay límites para la autoridad que tiene que respetar al individuo. Y la mayoría hay cosas que no puede decidir. La mayoría de cuando en la Alemania nazi se elige de 1933 a un Hitler y a un partido nacional socialista para que se encargue de gobernar Alemania, y ese gobierno electo decide que hay una serie de grupos al interior de su sociedad, como pueden ser los judíos, como eran los gitanos y tantos otros, que no merecen vivir, pues están cometiendo una violación en contra de los principios de una democracia liberal. Oye, pero es que la mayoría sí lo pidió. Bueno, pues sí, pero la mayoría también se puede equivocar y tiene que tener límites. Y entonces, de ahí que sea tan importante que tengamos catálogos de derechos humanos
que representan un límite para las decisiones de la mayoría y sus representantes. Entonces, un sistema donde rige la mayoría, pero donde hay un marco constitucional con leyes que regulan el funcionamiento del poder y no permiten la arbitrariedad, dentro de ese marco constitucional un catálogo de derechos humanos y división de poderes, lo que ya explicábamos hace rato. De tal manera que una sola persona no pueda hacer todo lo que hace un gobierno, sino que tenga en el interior del gobierno pesos y contrapesos que lo controlen y lo lleven a pasar gobierno. El caso de una democracia de este tipo funcional, pues piensen en cualquier país que les guste y que crean que funciona muy bien, ¿no? El sistema norteamericano podría ser un ejemplo, los países nórdicos podrían ser otro ejemplo, etc. Un ejemplo de un sistema democrático no liberal, donde la mayoría manda y acaba dando origen a un caudillismo que destruye la libertad. Venezuela. Hoy en día Venezuela es eso. Van desarticulando todos los mecanismos de control y de protección de la propia democracia. Pero bueno, decía que iba a decir lo de las sombras de la democracia, ¿no? Entonces, ya aquí anunciamos una. Es decir, cuando la democracia funciona solo bajo el principio de la mayoría, se autodestruye rápidamente. Es necesario, por lo tanto, que tenga un mecanismo de control. Y si no hay esos mecanismos de control funcionando adecuadamente, entonces surgen los caudillos que fácilmente manipulan y destruyen el buen orden de la sociedad. A lo largo del siglo XX, decíamos, la democracia era la gran promesa de los pueblos en desarrollo, de aquellos que vivían bajo algún tipo de sistema opresivo. Y con la caída del muro de Berlín en el 89, la desincorporación del sistema soviético en el 91, surgen un montón de estados y millones de personas que dicen: nosotros también queremos ser democráticos. Y surgen no solamente en Europa, sino surgen también en América Latina, donde se van desarticulando los sistemas de dictaduras ordinariamente de derechas o los gobiernos de izquierdas que había en el momento, en clave de Guerra Fría. Y entonces entramos en el proceso que en México llamamos nuestra transición a la democracia. La salida de un sistema, en nuestro caso, de partido dominante, semi-autoritario. No vivimos con una dictadura como la de Pinochet, pero por otro lado no vivíamos en un sistema democrático, ¿no? Y pasamos a un sistema democrático en donde ese partido dominante se convierte en un competidor más entre un universo de partidos que están compitiendo por el voto de la gente. Y esto que sucede en los años 80, en los años 90, genera una ola de esperanza en el mundo entero. Y esa ola de esperanza va a tener otro jalón importante recientemente con lo que conocemos como la primavera árabe. Porque ahora resulta que ya no solamente en Occidente nos estamos liberando de los gobiernos autocráticos, sino también en Oriente lo están haciendo. Y mira cómo se están levantando en Túnez, y ve cómo se levantaron en Libia, y mira cómo se levantaron en Egipto. Y había una gran esperanza hace muy poco tiempo de que todo esto iba encaminándose hacia un mundo más libre y más justo, donde los gobiernos realmente servirían a los intereses del pueblo. Pero hoy en día, después de que vemos cómo esos, por ejemplo, países árabes vuelven a caer en sistemas autoritarios y empiezan a destruir, aún con mayor saña, las bases de la libertad, hoy, después de la crisis económica del 2008, hoy que tenemos un referente tan fuerte como el de China, el modelo no democrático que prospera, resulta que la democracia parecería que se tiene que defender a sí misma y decir: oigan, valgo la pena. En el artículo este de Daniel Kahneman citan una encuesta que se hizo en Rusia, donde le preguntan a la gente: ¿tú qué prefieres? ¿Libertad política o estabilidad y prosperidad económica? Así, una u otra. Y la gente contesta, por abrumadora mayoría, prosperidad económica, ¿no? Orden en la sociedad y prosperidad económica. Oye, pero vas a perder tu libertad para poder pensar, para poder decidir, para poder actuar con confianza. Mientras tenga dinero no pasa nada. Y esto que aquí se refiere en Rusia, en América Latina, está pasando también con una tendencia preocupante. En todos los índices que nos permiten valorar el aprecio que tenemos los latinoamericanos por la libertad, vemos como el aprecio que tenemos por la democracia y la confianza que tenemos en la democracia está disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué a la democracia le ha costado tanto trabajo cumplir con las expectativas de la gente? ¿Por qué a la democracia le ha costado tanto trabajo generar la prosperidad que parecía prometer y convertirse, por lo tanto, en un modelo consolidado y confiable? Ustedes díganme, ¿de quién es la culpa?
De los ciudadanos. ¿Tu nombre es? Jesús Carlos. Jesús Carlos dice, de los ciudadanos. Jesús Carlos es un buen hombre, por eso lo dice. Comienza con un mea culpa. A menos que sea político, ¿no? No echa la culpa a los ciudadanos. Pero ordinariamente yo un maldito político ratero, ¿no? Alguna vez le oía a don Lorenzo Servil, que el director de Bimbo por mucho tiempo, decir, este país no ha prosperado y su sistema democrático no ha prosperado porque ha sido gobernado por hombres o muy pillos o muy torpes. Y muchas veces las dos cosas suman. Entonces resulta que, por un lado, tenemos una crisis de la democracia que tiene que ver con la crisis de representatividad de los partidos políticos y la mala imagen que tenemos de los que gestionan la cosa pública. Dos, hay quienes más sesudamente dicen aquello que es verdad de que aguas, cada quien tiene el gobierno que se merece. Y si estamos permitiendo que haya políticos de esa calaña, es porque nosotros somos un pueblo de esa calaña. Entonces, en el caso mexicano, la invitación ahí no solamente es saber cómo se desploman los índices de credibilidad del gobierno y los partidos políticos, sino también ver los índices que nos permiten constatar cómo los mexicanos cada vez nos volvemos más egoístas, cada vez nos volvemos más profundamente individualistas, cada vez nos desasociamos más de los demás y velamos solamente por nuestro propio interés. Los griegos, a quienes hacían eso, a quienes solamente velaban por su propio interés, tenían una palabrita para llamarlos, llamaban idiotas. Entonces nos estamos idiotizando. ¿Y por qué idiotas? Porque si solamente te interesas por lo tuyo, eventualmente se colapsa lo nuestro. Y entonces tú pierdes lo tuyo. Y eso es una cosa absurda. Entonces, ¿hay un problema de los partidos y de los gobiernos? Sí. Y eso tiene que ver con todo este asunto de las sombras, ¿no? ¿Hay un problema de una ciudadanía que no asume su responsabilidad? Sí. También creo que hay un problema relacionado con cómo dimensionamos la función de la política. Mientras le sigamos pidiendo todo a los políticos, la política democrática nos va a seguir dando la espalda y presionándonos y decepcionándonos todo el tiempo. El Concilio Vaticano II lo señala en Gaudium et Spes. En Gaudium et Spes dicen los padres conciliares, conviene que le pidamos a la política lo menos posible. Si le estamos pidiendo todo el tiempo, nos convertimos en víctimas del primer demagogo que viene a ofrecernos eso, pero al mismo tiempo sufrimos las consecuencias de pedir algo que es inviable. Una sociedad bien organizada es aquella que tiene comunidades independientes fuertemente constituidas y funcionales. Recordemos que el buen orden de la sociedad depende de la buena construcción de todo su plexo institucional, que incluye sí al gobierno, que tiene la finalidad de dar orden, pero en primera instancia incluye a las familias, incluye a las empresas, incluye a las instituciones educativas, a las instituciones asistenciales, a las instituciones culturales, a las instituciones religiosas. Y si todas estas no hacen su trabajo y la parte que les corresponde y por lo tanto dejan un espacio de necesidad enorme en condiciones de intemperie, pues entonces tiene que entrar un gobierno que de suyo no va a poder resolver todos los problemas. Entonces también tenemos un problema de cómo dimensionamos la política o, si lo quieren poner en otros términos, de cómo entendemos nuestro deber de participación. Entonces, finalmente hay otra dimensión de problemas graves de la política que tiene que ver con todo el sistema de partidos y el financiamiento. Montesquieu decía, en el espíritu de las leyes, que para que el sistema constitucional y democrático funcione, era necesario que los políticos estuvieran dispuestos a vivir una vida frugal, que estuvieran dispuestos a poner los intereses de la colectividad por encima de los intereses propios y que estuvieran dispuestos a vivir una vida sencilla. En la medida en la que las condiciones del ejercicio de la política se emparentan con la riqueza, la política fácilmente se corrompe. O sea, ahí hay un problema muy grave, ¿no? ¿Cuánto dinero le metemos a las campañas políticas? ¿Cuánto dura? ¿Cómo las regulamos? ¿Cómo sancionamos a los que no cumplen las reglas? Todo aquello, pues que si no está bien hecho, se convierte en una especie de caldo de cultivo de una corrupción que destruye las instituciones democráticas. Y el grave problema es ese, que cuando las instituciones democráticas no funcionan adecuadamente, generan una condición de desorden todavía mayor a la que de suyo sería natural en una sociedad de hombres libres. Y se convierte, por lo tanto, en una tentación muy atractiva la figura de la autoridad
una figura autoritaria y tiránica que se supone que viene a poner orden y en realidad viene a destruir la libertad. Pero bueno, ya fueron los 45 minutos que me pidió el padre que dice que hablar. Yo les agradezco su paciencia y sé que ya nos pasábamos el tiempo que ustedes son madres que se dedican. Pues muchísimas gracias, licenciado, muchas gracias por esta interesantísima disertación acerca del fenómeno de las luces y las sombras de la democracia. Y pues pasaríamos ahora un momento, pues cederíamos el micrófono allá a nuestro auditorio para ver quién quiere preguntar algo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sé un poco de política y de derecho, ¿no? Pero de lo poco que sé, pues en las noticias o en los artículos que vienen en Facebook de Aleteia y de este tipo de fuentes, y me doy cuenta que, bueno, se hacen leyes o se están generando muchos temas que son favoreciendo a minorías, ¿no? En el país, y que en algunos de ellos incluso van en contra de los derechos humanos, no solamente de nosotros, ¿no? Sino particularmente del aborto, de la adopción de los niños, ¿no? Temas religiosos, de libertad de pensamiento. Entonces, eso, ¿cómo entra dentro de una democracia que se supone vivimos en México, pero que en realidad los que deciden por nosotros están tomando solo en cuenta el beneficio de unos cuantos, ¿no? La opinión o las voces de unos cuantos, sino de a lo mejor la mayoría del país y de las formas de pensar, ¿no? Que se tienen? Esa sería mi pregunta. Buenísima tu pregunta, así que agarras por lo menos una hora más de... No, es cierto. A ver, dos o tres ideas, ¿no? Primero, los derechos humanos son de todos. Y los derechos humanos protegen a todos, en particular a los grupos minoritarios, y eso está muy bien. Y a los grupos minoritarios o a los mayoritarios, a todo ser humano y a todo ciudadano hay que darle la protección que merece y es legítimamente suyo. Y eso está muy bien. Y con eso no se juega, ¿no? Es lo que explicábamos hace rato. Bobbio le llama una concepción mínima de la democracia. Porque viene toda esta discusión, ¿no? La democracia, la mayoría puede decidir lo que sea. Y la respuesta es no. La democracia no puede decidir lo que sea. La democracia, para poder seguir siendo democracia, tiene que tener un límite que contempla la protección de los derechos de las minorías. Y eso está muy bien, ¿no? Ahora, el problema está cuando jugamos con esos derechos y los tergiversamos y los llenamos de ideología y llamamos cualquier cosa derecho y entonces empezamos realmente a destruir el buen orden de la sociedad. Entonces, efectivamente, cuando en una democracia eso es lo que empieza a suceder, pues empieza a destruir el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. ¿Qué puede compensarlo? Pues lo tiene que compensar, otra vez, estos distintos momentos de los que hablamos. Una ciudadanía comprometida, bien organizada y capaz de articular sus intereses. Una clase política responsable que sepa entender lo que es un interés jurídico relevante y decir, mire, me voy directo al caso más sonado de las últimas semanas, creo, los homosexuales tienen derechos, y por supuesto que tienen derechos, como tienen derechos también los heterosexuales, todos los tienen derechos. Oye, está muy bien, pero entonces tienen que tener derecho al matrimonio, es decir, no, espérate, eso es otra cosa. Porque la figura del matrimonio tiene una razón jurídica de ser que no es compatible con una relación distinta a la relación heterosexual, y te explico por qué. Pero tú tienes que tener una sociedad que esté articulada para poder defender ese tipo de razones. Y lo mismo una clase política a la que su sociedad apoya, ¿no? Entonces, cuando nos vemos abrumados por una serie de medios de comunicación y de políticas de carácter muy liberal, y sentimos que se están tomando decisiones que van en contra del buen orden de la sociedad y que están dañando incluso a aquellos a quienes dicen defender, pues entonces tenemos que voltear a buscar al culpable, y el culpable somos nosotros, como tú bien dijiste, porque hemos descuidado la creación de una nueva generación de políticos, una nueva generación de periodistas, una nueva generación de ciudadanos que defiendan lo que creen de una manera eficaz. Yo ponía por la mañana el ejemplo de otro foro. Cuando yo estudié la carrera, hace 25 años,
a mí me venían periódicamente a dar clases una serie de autores que venían de España, venían de distintos países del norte de Europa, y los traían a mitad donde yo estaba estudiando, profesores que también nos llevaban a dar esas mismas clases a jueces. Y entonces durante 25 años fue entrando un lenguaje y una manera de ver el mundo profundamente liberal, y ahora estamos viendo las consecuencias. Y la pregunta es, ¿quién hizo lo contrario? ¿O quién lo está haciendo? Nadie. Y bueno, pues es que ahí es donde hay que entrar a ese debate y donde hay que entrar a ese proyecto, ¿no? Buttiglione, de quien hablé hace ratito, lo dice así, dice, ¿quién va a salvar a la democracia de su tendencia al suicidio? ¿Cómo salvamos a la democracia de su tendencia al suicidio? Bueno, la salvamos reconstituyendo y solidificando las comunidades que la integran, vivificando nuevamente a la nación. Y creo que tiene razón, creo que por ahí va. Entonces, la democracia es un espacio de discusión y hay que tener una capacidad retórica y una capacidad racional, y hay que tener una capacidad de articulación social para poder defender el sentido común en el ámbito democrático, porque de lo contrario todos vamos a perder. Sí. El sistema político, particularmente en México, pues tiene una connotación totalmente liberal de los orígenes del siglo XIX, basada en el presidencialismo, que precisamente cambió en ese esquema de derecha-izquierda en izquierda, porque todo se dejaba, siendo el presidencialismo, pues abandonar la responsabilidad de los ciudadanos. Este sistema, que de alguna manera pues, se agotó porque ya no responde a las necesidades del pueblo, pero creciendo y cada vez más organizado, cada vez más estructurado. Entonces es que los sistemas implementados en cada sociedad o nación es muy difícil cambiarlos repentinamente. O sea, esa parte, si nosotros gobernamos un sistema así liberal, que ahora estamos viendo lo que está pasando, yo me pregunto, ¿quién formó a esos jueces que votaron a favor de quitarle la cláusula del asunto constitucional en Tabasco, en Campeche? O sea, ¿qué pensamiento tiene? Obviamente liberal, y solamente uno fue un pensamiento bueno. Entonces, toda esa gente que se formó en lo liberal, ¿hasta cuándo se van a acabar? ¿Cuándo se van a morir? ¿O cuándo vamos a transformar? ¿Qué cosas o cómo le podríamos hacer? ¿Cuál sería la manera de cómo implementar ese sistema que tiene como luz el sistema de la Unión Social Cristiana, en función del sistema que tú nos comentas, el sistema estructurado, republicano, democrático, división de poderes, división de unidades de poderes, que no encaja, y que lo medio encaja con un partido que tiene esa responsabilidad, que al fin y al cabo aplicó esa responsabilidad, que tiene su nacimiento y su pensamiento en la tradición cristiana, como nunca se había enfrentado al poder, cuando vio las arcas, se pegó la rama. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que puede darnos la luz? Okay. Entonces, tu pregunta me recuerda una frase de Cornelius Castoriadis, un teórico de la política que nos llama mucho leer a Octavio Paz, que nos recuerda que no hay ningún sistema que salve al hombre de su propia estupidez. Es decir, no hay manera de resolverlo técnicamente. La respuesta lisa y llana es: necesitamos generar hombres y mujeres nuevos. ¿No? Eso es lo que nos dicen nuestros obispos en la parecida. Entonces tenemos que generar hombres y mujeres nuevos, y de ahí esta lógica de los discípulos misioneros. Y está muy bien. Pero luego, además, tenemos que ver que se organicen y que sepan participar activamente en política. Lo pongo distinto, se lo escuchaba de nuevo a este profesor Buttiglione del que hablábamos. Decía hace poco, ¿sí? Hay gente que mueve a millones en ámbitos eclesiásticos, movimientos eclesiásticos al interior de nuestra iglesia. Gente que tiene una credibilidad enorme frente a miles de personas, y no obstante le tienen pánico a la política. Sienten que la política es un espacio de corrupción ajeno a ellos, y por lo tanto ellos se circunscriben a lo suyo, y no obstante que tienen esa autoridad moral y probablemente una capacidad de gobierno que los haría grandes representantes de otro tipo de valores distintos a los que por herencia nuestro país ha venido teniendo entre sus gobernantes, sacan las manos. Entonces dice Buttiglione, necesitamos encontrar a esos, necesitamos capacitarlos y articularlos para que puedan entrar en el espacio público y hacer bien la tarea democrática, entendiendo que la democracia, que el poder de la democracia no es un poder absoluto que utilice el que lo detenta de forma arbitraria, sino que el poder de la democracia es en realidad la búsqueda de espacios de oportunidad donde ¡pum!,
aquí abro puertas para mejorar las cosas. El caso del aborto en Estados Unidos es sintomático, ¿no? En los años 70 pues, se pierde el tema del aborto con Roe v. Wade, pero a lo largo de los últimos 40 años, poco a poco, se han ido reconstruyendo una serie de mecanismos de control que hacen que cada vez haya menos abortos en Estados Unidos, que cada vez sea más difícil que una clínica abortista esté funcionando. Lo que vimos hace unos días con todos estos escándalos de Planned Parenthood es un ejemplo de todo este proceso. Entonces resulta que en la democracia hay que saber jugar ese juego, el juego del tiempo y el juego de la oportunidad. Y para ello necesitas hombres y mujeres nuevos, articulados, que no le tengan miedo al espacio político. Y luego, ¿cómo le hacemos para que cuando puedan meter la mano en las arcas no se corrompan? No hay ninguna manera de garantizar eso. Pues tenemos que construir el mejor sistema de Estado de Derecho que podamos para que no haya impunidad en nuestro país. Y por otro lado, Adrián Urtubey tiene razón, esos que gobiernan tienen que tener amigos que estén a su alrededor, que les ayuden a permanecer fieles a sus ideales. Tienen que gobernar en colectividad, en comunidad. De alguna manera es el método oficial. Entonces, ¿qué te digo? ¿No? Es decir, con respecto al momento presente, pues organizarse los que están, pero sobre todo comenzar a formar a una nueva clase política, a un nuevo grupo de personas, generándoles ese como atractivo natural hacia el ámbito de lo público, articulándolos con una colectividad y después creando el armatoste institucional para evitar la corrupción y la impunidad que se puede y generar estos mecanismos de acompañamiento permanente. Déjame una cosa más. Hannah Arendt, esta gran politóloga alemana que tuvo que salir huyendo de la Alemania nazi en el 1933, escribió alguna vez un libro que se llama ¿Qué es la política? Y entonces comienza diciendo, dice, cada vez que hablo de la política y pregunto qué es la política, la gente ve hacia el cielo exasperada y dice, ay, la política es una porquería, solamente la puede salvar un milagro. Y dice Hannah Arendt, dice, es que ahí está el problema, hemos perdido la fe en los milagros, hemos perdido la certeza de que los milagros de hecho suceden todo el tiempo. No me refiero a los milagros en un sentido sobrenatural, ella no era creyente, era judía, no practicaba. Me refiero a los milagros en el sentido, como usamos la palabra comúnmente, ¿no? Vamos por la calle, nos topamos a alguien que no vemos hace mucho tiempo y decimos, ¡ah, qué milagro! ¿Qué es eso? Es el rompimiento de una secuencia lógica. Algo que no tenía por qué suceder, sucede. Algo que tenía que suceder, no sucede. Y en ese sentido podemos decir que Gandhi fue un milagro. No tenía por qué haber pasado y la India no tendría por qué haber dejado de estar bajo el dominio del imperio inglés, y no obstante sucedió, porque alguien dijo no. La caída del muro de Berlín fue un milagro. Iba a caer el bloque comunista con la Tercera Guerra Mundial y de repente resulta que un día todo el mundo baja las manos y dice, bueno, ya pásenle, no vamos a ser comunistas. Fue un milagro. Dice Hannah Arendt, bueno, pues si esos son los milagros y así cambian las cosas, cada ser humano, por el hecho de ser libre, puede realizar ese tipo de acciones todo el tiempo. Luego entonces nuestra esperanza tiene que permanecer viva y se tiene que reforzar cada vez que nace un nuevo ser humano. Porque ese nuevo ser humano puede hacer la diferencia y cambiar las cosas. Y ha habido infinidad de sociedades que pasan por momentos de desgaste y de destrucción de sus instituciones, por momentos sumamente violentos como los que frente a la nuestra y que han mejorado sustancialmente. ¿Qué necesitas? Necesitas gente diferente. ¿Y cómo vamos a ser gente diferente? Pues cómo hacemos familias diferentes, y cómo hacemos escuelas diferentes, y cómo hacemos negocios diferentes. Pues, trabajando cada quien en donde está generando ese tipo de comunidades, ¿no? Sí, y sí, es muy cierto lo que dices. ¿Cómo se llama? O sea, esto de la democracia lo han entendido muy bien un pequeño grupo que lidera el mundo, un pequeñísimo grupo que le llamamos el poder mundial, ¿no? Y ellos lo han entendido muy bien y desde hace muchísimos años han venido trabajando, quitando a los sacerdotes de las escuelas, educando, cambiando la educación, cambiando la familia y todo, para llevar a un programa. Y yo, por ejemplo, que estudié en la Universidad de La Salle, en el Tecnológico de Monterrey en los 70s, en ese tiempo nos decían los maestros, los grandes maestros que yo tenía, nos decían, nosotros aquí en el Tec de Monterrey, en la Universidad de La Salle, educamos a empresarios, no a políticos. Los políticos, estaba el PRI, ¿no? En ese tiempo muy fuerte. Los políticos es otra cosa, eso es un grupo corrupto. Nosotros vamos a educar a empresarios. Y ese fue el error, que los empresarios por un lado, los políticos por otro lado,
muchos sacerdotes que mueven o gente religiosa que mueve multitudes les da miedo la política. No, y está bien que ellos no se vean, Sí, también que no se vean, pero hay que generar gente. O sea, ¿qué ha pasado? Que el poder mundial pequeñísimo tiene a sus títeres que mueven. Y por ejemplo, en una plática nos dijeron aquí, ¿no? que el Fondo Monetario Internacional presta dinero si tienes una serie de políticas como abortistas y esto. Claro. Si el país cumple con todo esto, te presta dinero, si no, no. ¿Por qué? Porque ese pequeño grupo tiene su agenda y nosotros nos hemos salido, nos ha dado miedo, hemos en las universidades católicas generado empresarios en lugar de políticos y entonces hemos dejado el vacío y a los pillos y a los liberales y a los tontos. Ese es el problema. Tenemos que generar gente nueva que esté en la política, que tenga nuestra agenda, que realmente nos escuche. Entonces, lo que decía, ¿quién no nos oyen en esos foros? En la Suprema Corte de Justicia están liberales que no les importa lo que nos expresamos. Claro. Pero a ver, otra vez, es consecuencia de siglos de abandono del espacio público. Y que lo hemos dejado. Sin lugar a dudas. Ahora es más complejo que eso, pero ese es una más complejo. El otro punto, así para entrarle al tema de fondo, desde una perspectiva cristiana, pues tiene que ver con lo que nos recordaba Benedicto XVI hace un par de años, un porta fidei, ¿no? El Papa nos decía que, a ver, ¿cómo puede ser que siendo tantos millones de cristianos en el mundo sea tan poco cristiano? Parecería que nuestra fe está anquilosada o es incapaz de realmente generar vida, generar la cultura, generar instituciones. Entonces, nos invita a reavivar nuestra fe y a reavivar nuestra fe con un encuentro personal con Cristo en el seno de una comunidad eclesial. Por ahí hay que empezar, ¿no? Como cristianos, pero no hay que detenernos en eso, generar un espacio cómodo donde pues, estoy con los que piensan como yo y viven como yo, siendo que el espacio público esté integrado también por los que no, y cómo le hago para entrar y funcionar bien ahí. Para ello es para lo que hay que educar a la gente. Y necesitamos nuevos programas académicos, necesitamos nuevos líderes sociales, nuevos líderes educativos, nuevos autores literarios, nuevos poetas que generen esa nueva generación. Sí, la última, ¿no? Sí, la última. ¿Cómo ves a los candidatos independientes? ¿Ves que funcionan ahora funcionar sin títeres? Para un candidato independiente lo fácil es ganar. Y lo difícil va a ser gobernar a la altura de las expectativas que han generado. Me quedo con los que reflexionaron en los siguientes términos después del triunfo del Bronco o lo que pasó en Zapopan, lo que pasó en Morelia. A ver, son muy buenas oportunidades para darle una bofetada en la cara a una serie de partidos que están anquilosados y no responden a las expectativas de la gente. Pero no son la solución a los problemas de nuestra democracia. Los candidatos independientes se pueden convertir con muchísima facilidad en los caudillos que van a transformar nuestra democracia, nuestra pobre democracia liberal en el mejor sentido del término, nuestro Estado de Derecho, etc., en una democracia populista que fácilmente puede revertirse en contra de la libertad. Entonces, creo que son una figura interesante, pero no pueden venir a sustituir a los partidos políticos, tienen que servir como un mecanismo para promover el fortalecimiento de los partidos políticos. Ahora, para las elecciones del 2018 pues hay un gran reto, ¿no? Porque los políticos dentro y fuera de los partidos van a querer jugar esa carta. Se dan cuenta de que la sociedad está harta de los políticos tradicionales, que quieren algo nuevo, que quieren algo distinto, que confían en quien tiene un lenguaje más similar al de la vida cotidiana y de la ciudadanía, y entonces todo el mundo va a querer parecer diputado independiente, gobernador independiente, lo que fuera. Eso es muy débil, eso está mal. No es momento para desarticular nuestros partidos, es momento para fortalecerlos, crear nuevos, exigirles más. Pero, otra vez, estamos cayendo en la lógica de cómo arreglamos la política. Es que no hay que arreglar la política, hay que arreglar a la familia, y la política se arregla sola. Hay que arreglar a la empresa y la política se arregla sola. Hay que arreglar a la iglesia y la política se arregla sola. Hay que arreglar las escuelas y la política se arregla sola. O por lo menos va a ser más fácil arreglarlas. Pero si todo el tiempo estamos viendo a la política y no estamos trabajando con la misma exigencia, con la misma dedicación en los otros ámbitos, entonces aquello nunca va a funcionar.
se nos va a ir la vida y vamos a terminar nuestra existencia frustrados, sintiendo que perdimos la oportunidad de generar mejores instituciones en nuestro país. También por este problema que tenemos de siempre estar pensando en lo grandote en lugar de lo pequeño e inmediato, ¿no? Alexis de Tocqueville, este politólogo francés del siglo XIX, en los años 30 del siglo antepasado, viaja de Francia a Estados Unidos con una pregunta en la cabeza, ¿no? Dice, a ver, estos señores hicieron su guerra de independencia de Inglaterra, lucharon en contra de la monarquía absoluta al mismo tiempo que nosotros, unos cuantos años de diferencia. Al cabo de 40 años, a ellos su democracia les ha funcionado. Y en cambio a nosotros, la democracia nos trajo el terror y después el restablecimiento de la monarquía y luego la llegada de Napoleón y luego la monarquía otra vez, y a Francia le ha ido pésimo. ¿Por qué a los norteamericanos sí les funciona su democracia y a nosotros no? Y con esa pregunta se lanza a Estados Unidos y escribe después un libro que se llama La democracia en América, que hay que leer, es un libro extraordinario, que además se lee muy amablemente porque es un diario de viaje, está contando su recorrido por todo Estados Unidos. Y en La democracia en América, él dice esto, dice, los franceses todo el tiempo, pone este ejemplo, es un ejemplo muy pedestre, muy cotidiano, pero dice, me llama mucho la atención que en Estados Unidos me topé con una gran asociación de miles de personas que estaban en contra del consumo del alcohol. Y entonces empiezan a organizar grandes clubes de personas que prometen que ellos no van a consumir alcohol en exceso y que empiezan a promover esta lógica. Eso que vi como nacía como un interés en el pueblo norteamericano en el siglo XIX, en Francia hubiera funcionado diferente. En Francia hubiéramos ido con nuestro diputado para exigirle que transformara las leyes para que prohibiera el comercio del alcohol. Sí, y creo que los mexicanos adolecemos de eso. Pensamos que lo que no se haga en grande y por los realmente poderosos no va a funcionar, siendo que los norteamericanos lo hacen funcionar en lo chiquito y por lo tanto se asocian para todo y tienen clubs de todo y hacen colectas para todo y están acostumbrados, tienen toda una cultura de los donativos para poder ayudar a todo tipo de causas, desde las más nos parecerían tontas y superficiales hasta las más complejas e importantes. Y por eso es una sociedad libre que le puede ofrecer un contrapeso a sus gobiernos, evitando con ello que se conviertan en gestores o de la ineficacia o de la corrupción. Pues creo que esa preocupación por lo cotidiano es importante. Ahorita que crucé por la caseta aquí de entrada a Querétaro, le dije a la caseta, dije, oiga, su carretera está hecho un asco. 4 horas, 3 horas y media para llegar de León para acá. Y entonces me entrega mi boletito y me dice, puede llamar a ese teléfono. exacto, aquí está el 074, me dice, llame al 074 y quéjese. Si la gente no se queja va a seguir igual. Digo, me estoy quejando con usted, me dice, yo también ya dije, pero no me pela. Necesitamos, pero bueno, ¿a qué voy? A que ese tipo de preocupaciones por lo cotidiano tiene que ser el mundo en donde se nos vaya la vida. Al menos, a ver, porque esto es el huevo y la gallina, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién empieza? Pues cada quien tiene que empezar donde está, ¿no? Entonces yo tengo que empezar en mi familia, preocuparme por mis padres, por mi esposa, por mis hermanos, ¿no? Yo tengo que empezar en mi lugar de trabajo, yo tengo que ver qué hago por la escuela en donde estudié, ¿no? Yo tengo que, en fin, y si uno de mis espacios de desarrollo, mi vocación y las oportunidades y las exigencias tienen que ver con la política local o nacional, pues le tengo que entrar también. Y no le puedo entrar solo, porque si le entro solo pierdo, el que entra solo se pierde. Ya por frustración, ya porque la tentación del arca se vuelve ahí terrible, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Pues extender también el agradecimiento de parte del padre Frisi, del padre Prisciliano, que no pudo acompañarnos esta noche y que nos ha pedido también pues que extendiéramos su agradecimiento a tu visita, a tu conferencia, y pues en función a eso te vamos a entregar primero que nada un reconocimiento que siempre damos a nuestros ponentes, y me voy a permitir leerlo. Dice: el Grupo Cultura y Diálogo Siglo XXI del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús agradece al licenciado Ramón Castillo Fernández su magistral conferencia Las luces y sombras de la democracia, a través de la cual nos ha mostrado la fundamentación y los valores de la democracia y sus puntos vulnerables, la verdad, la bondad y la belleza hoy del Evangelio de siempre. Santiago de Querétaro, 14 de agosto, Día de la Memoria de San Maximiliano Kolbe. Muchísimas gracias.
pues regalarle a nuestros ponentes pues un libro, vamos a decir, es un libro que él nos dio para ti, y que dice, bueno, que espera que no lo tengas, y que si lo tienes, pues entonces le digas te lo cargo. Pero espera que no lo tengas y que sea algo interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Les pediría ahora que, como siempre, ya es un poquito tarde, se nos hizo un poquito tarde, pero no importa, pues tenemos preparado nuestro convivio, ¿no? Que siempre pues tiene para todos nosotros algunos bocaditos y una copa de vino para compartir también con nuestro invitado y con nuestro conferencista. Entonces, les pido por favor, si gustan, hacer una compañera que estamos ahí junto para esto. Y pues les estaremos, ya estamos también preparando la siguiente conferencia, que creo que va a ser para el mes de octubre. De hecho, no va a ser en septiembre, va a ser en octubre. 9 de octubre, pues les estaremos recordando con tiempo para que nos hagan favor también de acompañarnos. Muchas gracias.